Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna caridad. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a seguir profundizando en muchos conceptos que atañen a nuestra vida espiritual y a todas aquellas cosas que han de formar nuestra mente una estructura dentro de los parámetros de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y vamos a seguir, pues, como línea, diríamos, nuclear, romanos, pero nos vamos a ir tomando temas también a raíz de esta línea central. Mirad, la verdad es que la carta de los romanos tiene esa particularidad, y lo he dicho y lo repetiré, es como una especie de resumen doctrinal, una especie de compendio de todo lo que es la fe cristiana, el contenido de esa fe. Además, tiene una característica que para mí es interesantísima, es el traslado, el trasvase de una fe centrada en el judaísmo a una fe que ha de expandirse y que ha de abrirse a un mundo diferente, de mentalidad distinta, de costumbres diferentes a la del mundo hebreo. Pero hay una realidad que no podemos evitar y que quizás espero que cuando llegue el momento en que nos encontremos con el Señor, todo esto quede en agua, sin sentido. Cuando nos acercamos, nos aproximamos a la figura de Jesús de Nazaret, cada uno, y digo cada uno, y vosotros que me estáis viendo y escuchando, es una realidad, cada uno lo interpretáis, lo interpretamos de forma diferente. Esto es inevitable. Claro que hay elementos muy comunes y gran cantidad, pero siempre hay aspectos que son diferentes o visiones que no es la misma que tiene el hermano o la hermana. Por eso es necesario ver a Jesús desde una perspectiva fuera de nuestros pensamientos, sentimientos e incluso de nuestra formación. Yo siempre diré también, cuando vayamos a las Escrituras, cuando vayamos a leer, hemos de ser capaces de ir sin ningún prejuicio, sin ninguna idea preconcebida, sin ningún concepto, sin ningún interés, simplemente a escuchar qué es lo que se nos dice. Yo recuerdo que alguno de vosotros también lo recordará, en un discipulado, yo suelo empezar primera clase, primer estudio, diciendo lo siguiente: doy una hoja en blanco, doy un lápiz y pregunto, dibújame a Dios. Claro, las caras de sorpresa, las caras de decir, bueno, ¿y qué pasa aquí con esto? ¿Qué hago? La mayoría dibujáis. Pero una vez uno que acertó, me devolvió la hoja en blanco y me dijo, a Dios no se le puede dibujar. Exactamente. Dios es inimaginable.
Si ahora yo hiciera la prueba y dijera que cada uno, donde estáis ahora, en casa o en donde estéis, cogiera un folio blanco y dibujaseis a Jesús, ¿qué es para ti Jesús? ¿Quién es Jesús? E incluso iría más allá. ¿Qué pensáis de Jesús? Cada uno de vosotros daría una visión personal. En algunas cosas, evidentemente, coincidiríamos, pero en otras no. Por eso cuando Pablo habla de Jesús, y concretamente en la carta estrella, que es Romanos, lo hace necesariamente desde una visión. Y una visión que es, sinceramente lo digo, la acertada. Es desde una visión judía. Porque él era fariseo. Porque él era así. Además, Pablo se planteaba un tremendo problema. Porque dentro del cristianismo primitivo que surge, que vive durante 40 años en la sinagoga, mezclado con los otros fervientes judíos, no existía un vocabulario preparado para que pasase esa fe al mundo pagano y entonces se entendiera. El trasfondo bíblico necesitaba un modo de expresarse cara al mundo extrabíblico. Y claro, con el paso de los siglos, sobre todo con el desastre que se produjo, y lo digo con franqueza, con el emperador Constantino, que quiso unificar todo el imperio bajo una sola fe, y lo hizo precisamente bajo el cristianismo, surgieron palabras y expresiones, pero con el peligro que esa enseñanza sufriera una cierta distorsión. Y de hecho fue así. Y surgieron, y lo digo y sin ningún problema, surgieron doctrinas ajenas a las Escrituras que se intentaron y se intentan aún justificar en las Escrituras, como es la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, lo que llamamos la Trinidad. Surgieron problemas cuando en Israel la persona era una sola entidad, surgieron el problema de la separación del alma y el cuerpo, muy platónico. Surgió la idea de hijo de Dios desde el punto de vista pagano y se desvió desde el punto de vista bíblico. Y hay muchas cosas más que podríamos analizar. Por eso creo necesario que debemos de acceder a Jesús de forma objetiva, pero sobre todo sin perder la línea y la perspectiva del Antiguo Testamento, y no desde nuestra propia forma de ser. Mira, las primeras iglesias no tenían el Nuevo Testamento. No lo tenían, como lo tenemos nosotros. Y debían de predicar a Cristo bajo dos parámetros. Uno, recordando su historia, sus palabras y su obra, y nada más, sin nada escrito. Posiblemente habrían lo que le llamamos la fuente Q, que es la fuente Keller, que significa dichos de los apóstoles. Hay dichos de Jesús escrito por alguien que
los utilizaba, pero predicaban a Jesús desde el Antiguo Testamento. Tenemos varios ejemplos. Mira, os invito, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, versículo 28, que dice así, aquí. Capítulo Hechos 18, 28. Dice así: con sólidos argumentos refutaba en público a los judíos, demostrándoles con las Escrituras, y se está refiriendo a lo que hoy nosotros llamamos Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías. En el mismo Hecho de los Apóstoles, en 17:3, dice, Pablo asistió a sus reuniones y durante 3 sábados consecutivos departió con ellos, explicándoles y demostrándoles con base en las Escrituras que el Mesías había de padecer y resucitar de entre los muertos. Es la Escritura la que realmente era el fundamento de la predicación de los apóstoles. No había otra. Y además la Escritura llamada de la Septuaginta, es decir, una traducción hecha 2 siglos antes del hebreo al griego y destinada a las sinagogas judías que ya habían perdido el habla hebrea y hablaban griego. Fijaos la importancia que tiene esto. Y esto lo hacía Pablo. Se iba a la sinagoga judía, como nos dice Hechos 18:4, y dice, todos los sábados intervenía Pablo en la sinagoga e intentaba convencer tanto a judíos como a no judíos. Esto es lo que hacía. Claro, hay palabras realmente chocantes en este sentido. La palabra Mesiaj, en hebreo, Mesías, en griego, Cristos. Tenemos la palabra Kyrios, Adonai, Señor. En hebreo, hay en griego, es Kyrios. Tenemos pues varios conceptos. Mirad, Mesías en el Antiguo Testamento era ungido, el señalado, el escogido, el capacitado por Dios para una misión. Pero claro, se le daba esa palabra también a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Fijaos qué amplio espectro. Cuando hablamos de Señor, es aquel que ostenta la soberanía absoluta. Y cuando los cristianos hablan de Jesús como Señor, están haciéndolo en el sentido de que es más que el César, más que cualquier autoridad humana, más que está sobre todo y que es Dios el que lo ha hecho Señor sobre todas las cosas. Fijaos que es interesante comprender esto, porque esto era lo que creían las primeras congregaciones sobre Jesús. Hay un algo muy interesante que considero que es bueno verlo. Cuando Pedro va y predica en Pentecostés, lo que él hace es una primera expresión de fe bastante completa. Pablo lo hace en Romanos, y en Romanos
lo tenemos en el capítulo 1 y dice lo siguiente. Fijaos en el capítulo 1 de la carta a los romanos, que es interesantísimo lo que dice. Habla de Pablo, 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol, destinado a proclamar el Evangelio que Dios mismo había prometido en las Escrituras Santas por medio de los profetas. Acerca de su Hijo, fijaos, Pablo ya empieza haciendo referencia al Antiguo Testamento para hablar del Hijo de Dios que es Jesús de Nazaret. Primera referencia. Y dice, prometido en las Escrituras. Repito, el Nuevo Testamento hay que leerlo bajo el prisma del Antiguo, pero que a la vez da luz. Pero que a la vez el Nuevo Testamento da luz al Nuevo Testamento. Hay que entenderlo de esta manera. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a introducir en la terrible situación que se ha vivido, vive y se vivirá y que estamos arrastrando durante muchos siglos, de que se ha introducido la filosofía, la cultura griega, para intentar, desde esta cultura actual, interpretar a Jesús. Y fijaos lo que nos dice. Acerca de su Hijo, descendiente en cuanto hombre de David. Primer punto, Cristo, Jesús de Nazaret, auténtico hombre. Jesús, hijo de María y José, y por parte de José, descendiente de David. Parece ser que María era de la tribu de Leví, y no lo digo yo, lo afirman incluso comentaristas católicos. ¿Por qué? Por su parentesco con Elizabeth, que era descendiente de la tribu de Leví. Y aquí podemos leer entonces y repensar lo que nos enseña Hechos, capítulo 10, 34 y 43. Dice así, está en casa de Cornelio. Y entonces es la primera predicación, el querigma, que se llama, que hace Pedro. Dice Hechos 10:34. Pedro tomó entonces la palabra y se expresó en estos términos. Ahora comprendo verdaderamente que para Dios no existen favoritismos. Aquí rompe la barrera entre judíos y paganos. Toda persona, sea de la nación que sea, si es fiel a Dios y se porta rectamente, goza de su estima. Fue Dios quien dirigió su mensaje a los israelitas y le anunció la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Hablo, ya sabéis, de lo acontecido a lo largo y ancho de todo el país judío, comenzando por Galilea, después que Juan proclamó su bautismo. Pedro se cita, el ministerio de Jesús se inicia en el bautismo, dice, de cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y lo llenó de poder. De cómo Jesús pasó por todas partes haciendo el bien, curando a todos los que padecían oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en territorio judío, especialmente
en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le permitió aparecerse. No a todo el pueblo, sino a nosotros, los que fuimos escogidos de antemano por Dios como testigos, y tuvimos ocasión de comer y beber con Jesús después de que resucitó de la muerte. Pues bien, Jesús ha sido quien nos ha mandado anunciar su mensaje al pueblo y proclamar que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Y los profetas, por su parte, fijaos lo que hemos hablado antes, testifican unánimemente que todo el que crea en él alcanzará por su medio el perdón de los pecados. Esta es, junto a lo que podemos encontrar en Hechos capítulo 2, en el primer discurso de Pedro, lo que es la base primera, básica, de quién es Jesús para nosotros. Yo creo que esta tarde tenemos bastante. Yo creo que esta tarde-noche, vamos a dejarlo aquí. Y os recomiendo que leáis el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles para comprender qué es lo que los primeros apóstoles entendieron, interpretaron, vieron en Jesús, para que nosotros, que como he dicho al principio, podemos tener y tenemos una interpretación de Jesús, se vaya ajustando cada vez más a la realidad que nos enseña las Escrituras. Como siempre, después de estos momentos, poner vuestras preguntas, explicar vuestras opiniones, comentarios, y vayamos adelante y a ver si pronto nos vemos en la iglesia. Que el Señor os bendiga. Amén. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya.